Aquel día lo tenía todo para ser perfecto. Clara Mendoza se miraba al espejo con una mezcla de nervios y esperanza que apenas podía controlar. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba el cuello de su blusa, una de las pocas prendas formales que había logrado conservar después de meses vendiendo casi todo para sobrevivir. Era la oportunidad que había esperado durante años. Una entrevista, una sola oportunidad de cambiar su vida. Hoy todo puede empezar de nuevo, susurró para sí misma. Pero había algo más en su mirada, algo que no combinaba con la ilusión. Cansancio. Un cansancio profundo, acumulado tras noches sin dormir, preocupaciones constantes y una responsabilidad que había transformado completamente su vida. Porque Clara no estaba sola. Nunca lo estaba. Giró lentamente la cabeza hacia la cama, donde una mujer mayor la observaba en silencio. Su madre. Sentada en una silla de ruedas, cubierta con una manta ligera, con los ojos llenos de amor, pero también de culpa. «Te ves hermosa, hija», dijo con una voz suave, pero quebrada. Clara sonrió, pero no era una sonrisa completa. «Todo va a salir bien, mamá», lo dijo, como si intentara convencerse a sí misma, porque en el fondo tenía miedo, mucho miedo. Miedo de fallar, miedo de no conseguir el trabajo, miedo de no poder seguir adelante y, sobre todo, miedo de no poder cuidar de ella. Porque si Clara fallaba ese día, no habría un plan B. Meses atrás, la vida de Clara era completamente diferente. Tenía un empleo estable en una pequeña empresa administrativa. No era el trabajo de sus sueños, pero le permitía vivir con dignidad y, lo más importante, cuidar de su madre sin preocupaciones extremas. Hasta que todo cambió. Una tarde cualquiera, una llamada, un accidente. Su madre había sufrido una caída grave. El diagnóstico fue devastador. «No volverá a caminar», dijo el médico sin rodeos. Y en ese momento, el mundo de Clara se detuvo. Todo lo que había construido comenzó a derrumbarse lentamente. Las terapias, los medicamentos, las consultas, los gastos se multiplicaban. Y como si eso no fuera suficiente, Clara empezó a faltar al trabajo. Primero fueron unas horas, luego días completos, después semanas, hasta que llegó la llamada que más temía. «Lo sentimos, Clara. Necesitamos a alguien disponible. Despedida». Sin indemnización suficiente, sin tiempo para prepararse, sin alternativas, solo silencio y una realidad brutal. Ahora debía elegir entre trabajar o cuidar de su madre, pero Clara nunca lo dudó. Eligió quedarse, eligió a su madre, aunque eso significara perderlo todo. Los meses siguientes fueron una batalla constante. Cada día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que el cuerpo ya no podía más. Clara aprendió a hacer cosas que nunca imaginó. Mover a su madre sin lastimarla, administrar medicamentos, controlar dolores, lidiar con emergencias en medio de la noche y aún así intentaba mantenerse fuerte. «No te preocupes por mí», decía su madre. «Yo estoy bien». Pero no era cierto. Nada estaba bien. Había días en los que no había suficiente comida, días en los que la electricidad estaba a punto de cortarse, días en los que Clara simplemente se sentaba en el suelo y lloraba en silencio para que su madre no la escuchara. Pero lo más difícil no era el cansancio, no era el dinero, era la sensación de que el mundo seguía avanzando y ella se estaba quedando atrás. Hasta que llegó ese correo, simple, directo, inesperado. Una empresa importante estaba buscando personal administrativo. El salario era más alto de lo que había imaginado. Los beneficios, suficientes para cubrir tratamientos. Y lo más importante, había sido seleccionada para una entrevista. Clara no lo podía creer. Es nuestra oportunidad, mamá»,
dijo con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo había esperanza. Pasó días preparándose, ensayando respuestas, revisando su currículum, intentando parecer segura, aunque por dentro estuviera rota, porque sabía que esa entrevista no era solo un trabajo, era la diferencia entre sobrevivir o caer definitivamente. Y justo cuando todo parecía alinearse, algo sucedió, algo que cambiaría absolutamente todo. La mañana de la entrevista llegó. El reloj marcaba las 7:10. Clara tenía que salir en 20 minutos. Todo estaba listo, su ropa, sus documentos, su ruta planeada, todo, excepto un detalle, uno que no podía ignorar. Hija. La voz de su madre sonó diferente, más débil, más frágil. Clara se giró de inmediato. ¿Qué pasa? Su madre intentó moverse, pero una mueca de dolor cruzó su rostro. No puedo. Y en ese instante, Clara lo entendió. Algo no estaba bien, y en ese momento tuvo que tomar una decisión. Una decisión que podría destruir su única oportunidad, o definir quién era realmente. El reloj seguía avanzando. 7:14, 7:15, 7:16. Cada segundo sonaba más fuerte que el anterior. Clara permanecía inmóvil frente a su madre como si el mundo hubiera perdido el sonido, excepto por una cosa, su respiración, rápida, irregular, inestable. «Mamá, ¿dónde te duele?», preguntó intentando mantener la calma, pero en realidad el pánico ya había comenzado a crecer dentro de ella. «La espalda y la pierna, no puedo moverla», susurró su madre con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ese tipo de dolor no era normal, no era un simple malestar, y Clara lo sabía. Pero también sabía otra cosa. Si no salía en ese momento, no llegaría a la entrevista. Clara cerró los ojos por un instante, y en su mente, dos caminos comenzaron a formarse con una claridad brutal. En el primero, se veía saliendo de casa, tomando el transporte, llegando a la entrevista, sonriendo, respondiendo con seguridad, consiguiendo el trabajo, dinero, estabilidad, tratamiento para su madre, una nueva vida. En el segundo, se veía quedándose, cancelando todo, perdiendo la oportunidad, volviendo a la misma rutina de siempre, deudas, incertidumbre, desesperación, y lo peor, sin garantía de que todo mejorara. Dos caminos, dos futuros, pero solo uno podía ser elegido. «Vete». La palabra fue suave, pero directa. Clara abrió los ojos. «¿Qué?» «Vete a la entrevista», repitió su madre, forzando una pequeña sonrisa. «No es nada grave, yo estaré bien». Pero Clara la conocía demasiado bien. Sabía cuándo fingía, sabía cuándo escondía el dolor, sabía cuándo mentía, por amor. «No digas eso», respondió Clara con la voz quebrándose. «No estás bien. Hija, escúchame». Su madre extendió la mano temblorosa. «No puedes seguir perdiendo oportunidades por mí». Silencio. Un silencio pesado, doloroso. «Yo ya viví mi vida. Tú no», continuó. «No dejes que la tuya se detenga aquí». Esas palabras no aliviaron a Clara. La destruyeron por dentro. Clara dio un paso atrás. Luego otro. Pasó la mano por su cabello intentando pensar, pero sus pensamientos eran un caos. «Si me quedo, perdemos todo», murmuró. «Si te vas, tal vez lo ganes todo», respondió su madre. Pero había algo que ninguna de las dos decía, algo que flotaba en el aire como una amenaza invisible. ¿Y si algo pasaba mientras ella no estaba? ¿Y si ese dolor era algo serio? ¿Y si esa era la última vez que hablaban así? Clara sintió un nudo en el pecho, uno que no la dejaba respirar. El teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación. Recordatorio de la entrevista. Hoy, 8:00 AM. No llegar tarde. Clara lo miró fijamente. Era como si el mundo le estuviera dando la última advertencia. Es ahora, o nunca. Pero su madre seguía ahí, inmóvil,
vulnerable, dependiendo completamente de ella. Y entonces, algo dentro de Clara comenzó a romperse. Se acercó lentamente a la puerta, puso la mano en el picaporte, lo sostuvo, lo apretó, pero no lo abrió. Su cuerpo estaba dividido, su mente gritaba una cosa, su corazón otra. Solo serán unas horas, pensó. Puedo volver rápido. Pero otra voz respondió dentro de ella. ¿Y si no? Cerró los ojos, y en ese instante recordó todas las noches, todas las lágrimas, todos los sacrificios, todo lo que su madre había hecho por ella, antes de la silla de ruedas, antes del dolor, antes de depender de alguien. Clara soltó el picaporte, lentamente, como si ese pequeño gesto cerrara una puerta mucho más grande. Se giró, volvió hacia su madre, y sin decir una palabra, se arrodilló frente a ella. «No voy a ir». Silencio. Su madre la miró, sin poder creerlo. «Clara, no voy a dejarte sola así». Las lágrimas comenzaron a caer. «Si pierdo la oportunidad, la perderé. Pero no puedo vivir conmigo misma si algo te pasa». Su madre intentó hablar, pero no pudo. Solo la miró, con los ojos llenos de amor y dolor, porque en ese momento ambas sabían algo. Clara acababa de renunciar a lo que podría haber sido su única salida, pero lo que Clara no sabía, lo que nadie en esa habitación podía imaginar, era que esa decisión, esa que parecía un error, esa que parecía una pérdida irreparable, iba a ser observada, y no por cualquiera. Alguien que cambiaría su vida para siempre. Mientras Clara ayudaba a su madre a recostarse nuevamente, sin saber qué hacer, sin saber qué vendría después, el teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era un recordatorio, era algo más, algo inesperado, algo imposible. Y cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo. El teléfono seguía vibrando en la mesa, una vez, dos veces, tres. Clara lo miraba sin moverse. Había algo extraño en esa llamada. No era el número de la empresa. No era ningún contacto guardado, número desconocido. «Contesta», susurró su madre con dificultad. Clara dudó. Durante unos segundos que parecieron eternos, su mente volvió a dividirse. ¿Y si es importante? ¿Y si no lo es? ¿Y si es demasiado tarde? El teléfono dejó de vibrar. Silencio. Y justo cuando Clara pensó que había perdido esa oportunidad, volvió a sonar. Esta vez, sin dudar, respondió. «¿Hola?» Un breve silencio al otro lado. Luego, una voz firme. «Clara Mendoza». El corazón de Clara se aceleró. «Sí, soy yo». Otra pausa. «Le hablamos de Grupo Altaris». Clara frunció el ceño. Ese no era el nombre de la empresa de la entrevista. «Creo que hay un error. Yo tenía una entrevista con otra empresa». «Lo sabemos». Silencio. Un silencio que no era normal. Entonces, ¿cómo? Sabemos que no asistió. El aire en la habitación cambió. Algo no estaba bien. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo saben eso? La voz del otro lado no dudó. Porque alguien la estuvo observando esta mañana. El corazón de Clara golpeó con fuerza. ¿Qué? Sabemos que tomó una decisión difícil. Sabemos que renunció a una oportunidad importante. Y también sabemos por qué lo hizo. Cada palabra caía como un peso invisible. Clara miró a su alrededor. La casa, las paredes, la ventana, como si, de pronto, todo pudiera estar observándola. «¿Quién es usted?», preguntó, ahora con miedo real. «Alguien interesado en personas que todavía hacen lo correcto cuando nadie está mirando». Pero Clara sabía algo. Alguien sí estaba mirando. «Queremos hacerle una propuesta». La frase fue directa, sin rodeos, sin emoción, pero lo que vino después lo cambiaría todo. Una oportunidad laboral.
Clara apretó el teléfono con fuerza. Ya perdí una hoy. No, respondió la voz. La rechazó. Silencio. Y eso es exactamente lo que nos interesa. Clara no entendía. Nada tenía sentido. ¿De qué está hablando? De carácter, de prioridades, de decisiones que revelan quién es realmente una persona. Estamos buscando a alguien así. Clara tragó saliva. ¿Qué tipo de trabajo es? La respuesta no llegó de inmediato, como si quisieran que el peso de la pregunta creciera. Un puesto administrativo, pero no cualquiera, con un salario que triplica el promedio del mercado, cobertura médica completa y apoyo para tratamientos especializados. Clara sintió que el mundo se inclinaba. Eso no es posible. Para la mayoría no. Para usted, tal vez sí. Silencio. Su madre la observaba, intentando entender. ¿Qué quieren a cambio?, preguntó Clara con desconfianza. La respuesta fue inmediata. Nada que no haya demostrado ya. Solo queremos confirmar que lo que vimos es real. Antes de que Clara pudiera responder, un sonido la interrumpió. Un quejido, débil, pero inconfundible. «¡Mamá!». Se giró rápidamente. Su madre había cerrado los ojos. Respiraba con dificultad. «¡Mamá, mírame, mírame!». El pánico volvió, más fuerte que antes. «No puedo, hija». Su voz era apenas un susurro. «Me duele. Mucho más». Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Necesito llamar a una ambulancia». Su mano temblaba mientras buscaba el teléfono, pero la voz del otro lado seguía ahí. «¿Qué sucede?». «Mi madre... Algo está mal. Necesito ayuda ahora mismo». Silencio. Luego, una respuesta inesperada. «No llame a nadie». Clara se congeló. «¿Qué? Ya enviamos ayuda». El corazón de Clara dio un salto. «¿Cómo? Una ambulancia llegará en menos de 5 minutos». Clara miró hacia la ventana, como si esperara ver algo. «Eso no es posible». «Sí lo es, cuando uno tiene los recursos adecuados». Silencio, pesado, inquietante. «¿Quiénes son ustedes?», susurró Clara. La respuesta fue simple. «Personas que invierten en decisiones como la suya». Y entonces lo escuchó. A lo lejos, débil al principio, pero inconfundible, una sirena. Clara se quedó paralizada. No podía creerlo. La sirena se acercaba, cada vez más fuerte, cada vez más real. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «Mamá, aguanta, por favor». Tomó su mano, la apretó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. «Escuche, Clara», dijo la voz nuevamente. «Esto es solo el comienzo». Su tono había cambiado, más serio, más profundo. «Lo que está ocurriendo ahora es consecuencia directa de su decisión, pero también es una prueba». Clara apenas podía concentrarse. Todo estaba pasando demasiado rápido. «¿Una prueba?». «Sí, porque lo que viene después requerirá aún más de usted. Y no todos están preparados». La ambulancia llegó, rápida, precisa, como si supieran exactamente dónde ir. 2 paramédicos entraron sin dudar. «¿Clara Mendoza?». «Sí, sí. Venimos por su madre». Todo ocurrió en segundos. Evaluación, movimientos coordinados, decisiones rápidas. «Tenemos que llevarla ahora». Clara asintió, completamente superada. «Voy con ustedes». Mientras salían, su teléfono vibró una vez más. Un mensaje desconocido. Lo abrió y lo que leyó la dejó sin aliento. Esta es su primera confirmación. Las decisiones correctas tienen consecuencias reales. Prepárese, porque su vida está a punto de cambiar completamente. Mientras la ambulancia se alejaba, con Clara sosteniendo la mano de su madre, sin entender aún lo que estaba pasando, una pregunta comenzó a crecer dentro de ella, una que no podía ignorar. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué habían elegido a alguien como ella? Pero lo más inquietante
era que esa historia apenas estaba comenzando. El sonido de las ruedas de la camilla contra el suelo del hospital era constante, metálico, rápido, urgente. Clara caminaba al lado, intentando no perder el ritmo mientras sostenía la mano de su madre, que ahora parecía más fría que nunca. «Mamá, estoy aquí. No te vayas». No sabía si la estaba escuchando. No sabía si podía. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba creer que todavía había tiempo. Las puertas automáticas se abrieron. Luces blancas, pasillos largos, voces cruzadas. Todo parecía demasiado rápido y al mismo tiempo insoportablemente lento. «¡Área de emergencia!», gritó uno de los paramédicos. Y en cuestión de segundos, Clara fue separada. «Tiene que esperar aquí. ¡Pero es mi madre!». «Lo sabemos, señorita, pero necesitamos espacio». La camilla desapareció tras una puerta. Y entonces, silencio. Clara se quedó de pie, sin moverse, sin respirar correctamente, como si su cuerpo no supiera qué hacer ahora que no tenía a quien sostener. Miró sus manos, vacías, temblorosas. Se sentó, se levantó, volvió a sentarse. El tiempo dejó de tener sentido. Un minuto parecía una hora, una eternidad. Las personas a su alrededor hablaban, caminaban, lloraban, discutían. Pero para Clara, todo estaba en silencio, excepto una cosa: su mente. ¿Y si no llega a tiempo? La idea apareció sin permiso y no se fue. ¿Y si esta vez es diferente? Clara apretó los ojos con fuerza. No, no, no. Pero su mente continuó. Implacable. Recordó el momento en que decidió quedarse, el instante exacto en que soltó la puerta, el segundo en que eligió no ir a la entrevista, y por primera vez, una duda comenzó a formarse, pequeña, pero peligrosa. ¿Y si me equivoqué? Clara llevó sus manos al rostro, respiró profundamente, intentando contener algo que crecía dentro de ella, algo que no quería aceptar. Culpa. Si hubiera salido, susurró. Pero no terminó la frase, porque sabía que no tenía sentido. Y aún así, la culpa no necesitaba lógica, solo necesitaba un lugar donde quedarse. No, hice lo correcto. Lo repitió, una vez, 2 veces, 3, pero cada vez sonaba menos convincente. Clara Mendoza. La voz fue clara, directa, diferente a todas las demás. Clara levantó la mirada. Frente a ella había un hombre. Traje oscuro, postura firme, mirada tranquila, pero penetrante. No parecía un médico, no parecía un familiar, no parecía alguien que encajara en ese lugar. Sí, mi nombre es Alejandro Rivas. Necesitamos hablar. Clara frunció el ceño. Ahora no es un buen momento, lo sé. Su tono no era frío, pero tampoco era emocional. Era controlado. Su madre está siendo atendida por uno de los mejores equipos disponibles en este hospital, porque nosotros lo hicimos posible. Silencio. Clara lo miró fijamente. «Usted es Grupo Altaris». El nombre volvió, más real, más cercano, más inquietante. «No entiendo nada», dijo Clara, y por primera vez su voz sonó débil. «No tiene que entender todo ahora», respondió Alejandro. «Solo lo suficiente». Se sentó frente a ella. «Sin pedir permiso. Usted tomó una decisión esta mañana». Clara no respondió. «Una decisión que la mayoría no tomaría». «Eso no es cierto». «Sí lo es. La mayoría habría elegido la entrevista». Silencio. Pesado. La mayoría habría pensado en el futuro, en el dinero, en la estabilidad. Usted eligió quedarse. Clara bajó la mirada. No tenía opción. Siempre hay una opción. La frase fue inmediata, precisa. Lo que cambia es lo que estamos dispuestos a perder. Clara sintió que esas palabras la atravesaban, porque eran verdad, una verdad incómoda, dolorosa, pero innegable. «Queremos ofrecerle algo», continuó Alejandro.
Clara levantó la mirada lentamente. «¿Ya me dijeron eso?» «No», negó suavemente. «Lo que le dijeron fue solo la superficie. Esto es mucho más grande». Silencio. No buscamos empleados. Buscamos personas que puedan sostener decisiones difíciles, incluso cuando todo está en su contra. Clara lo observaba sin parpadear. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «Todo. Porque esto no fue casualidad. Ni la entrevista, ni la llamada, ni la ambulancia, ni siquiera este momento». Clara sintió un escalofrío. «¿Está diciendo que todo esto estaba planeado?» Alejandro no respondió de inmediato. Solo la miró, y esa mirada fue suficiente. «Lo que viene ahora», dijo finalmente, «va a definir su vida, pero también va a exigir más de usted. Mucho más». Clara respiró hondo. «¿Qué tengo que hacer?» Silencio. 1 segundo. 2, 3. Decidir si está dispuesta a seguir. Y en ese instante, Clara entendió algo. Esto ya no era solo sobre un trabajo, ni sobre dinero, ni siquiera sobre su madre. Era algo más. Algo mayor, algo irreversible. Las puertas de emergencia se abrieron nuevamente. Un médico salió. «Familia de la paciente Mendoza». Clara se levantó de inmediato. «Soy yo». El médico la miró. «Serio. Necesitamos hablar». Clara sintió que su corazón dejaba de latir por un segundo, y sin saberlo, estaba a punto de recibir una noticia que cambiaría todo una vez más. El médico se acercó lentamente. Cada paso parecía calculado, pesado, como si supiera que lo que estaba a punto de decir no podía ser suavizado. Clara sintió que el aire desaparecía. «Doctor, ¿cómo está mi madre?» El médico la miró directamente a los ojos, y eso fue lo primero que la asustó, porque no desvió la mirada. No dudó. No buscó palabras fáciles. Su madre llegó en un estado crítico. El mundo se detuvo. Otra vez. «¿Crítico?» «Sí». Su voz era firme pero no fría. Era la voz de alguien que ya había dado esa noticia demasiadas veces. «Tiene una complicación severa en la columna, probablemente derivada de su condición previa». Clara negó suavemente, como si eso pudiera cambiar algo. «No, eso no puede ser. Esta mañana estaba bien». «No estaba bien», interrumpió el médico con calma. «Estaba compensando, y su cuerpo ya no pudo más». Clara dio un paso atrás, luego otro. Su espalda chocó contra la pared. Necesitaba sostenerse. «Va a...» No pudo terminar la frase. No se atrevía. El médico respiró profundamente. «Estamos haciendo todo lo posible, pero necesita una intervención urgente». Silencio. «¿Qué tipo de intervención?» «Una cirugía de alto riesgo». Las palabras cayeron como un golpe seco. «¿Riesgo de qué?» El médico no respondió de inmediato, y ese silencio fue la respuesta. «Sin la cirugía», continuó finalmente, «su madre no sobrevivirá». Clara cerró los ojos. Una lágrima cayó sin resistencia. «¿Y con la cirugía?» El médico dudó, solo un segundo, pero Clara lo notó. «Hay posibilidades». «¿Cuántas?», interrumpió Clara. «Bajas, silencio total». «Pero existen». Clara sintió que el mundo la estaba empujando nuevamente contra una pared. Otra decisión, otra vez, otra prueba. «¿Cuánto cuesta?», preguntó casi en automático. El médico la miró con seriedad. «No es una cirugía accesible. Requiere equipo especializado y un equipo altamente calificado». Clara ya sabía lo que eso significaba. Dinero, mucho dinero. Dinero que no tenía. Dinero que tal vez nunca tendría. Clara bajó la mirada. Sus manos temblaban. «No puedo pagar eso». La frase salió casi sin voz. «Entonces...» No terminó. No pudo, pero el significado estaba claro. Y en ese momento, todo pareció cerrarse. Todas las puertas,
todas las posibilidades. Todo. Eso no será un problema. La voz apareció nuevamente. Clara levantó la mirada de inmediato. Alejandro seguía ahí, de pie, observando, como si hubiera esperado exactamente ese momento. ¿Qué? La cirugía será cubierta. Clara parpadeó. Una vez. Dos. ¿Cubierta? ¿Por quién? Por nosotros. Silencio absoluto. ¡No!, dijo Clara negando lentamente. «Nadie hace eso». «Nosotros sí». Alejandro no dudó. «Pero no es un regalo». Clara lo sabía. Desde el principio. «¿Qué quieren?» La pregunta salió más firme esta vez, más consciente, más preparada. Alejandro la miró fijamente. «Queremos que acepte nuestra propuesta». «¿Y si digo que no?», preguntó Clara. Silencio. Uno pesado. Denso. «Entonces su madre recibirá atención estándar. Y usted seguirá su vida como hasta ahora». Las palabras eran claras, pero lo que no se decía era aún más fuerte. Clara sintió un frío recorrerle el cuerpo. «Esto es un trato». «No», interrumpió Alejandro. «Es una oportunidad. Pero como toda oportunidad, tiene un costo». Clara miró al médico, luego a Alejandro, luego al suelo. Su mente estaba saturada. Dolor, miedo, presión, todo al mismo tiempo. «Si acepto, mi madre vivirá». Alejandro no respondió de inmediato. «Tendrá la mejor oportunidad posible». No era un sí, pero tampoco era un no. Y en ese momento eso era suficiente. Y entonces algo cambió dentro de Clara. Un recuerdo, pequeño, pero poderoso. Ella, niña, su madre caminando, sonriendo, trabajando, sacrificándose, haciendo todo por ella. Y ahora los roles se habían invertido. Clara levantó la mirada. Sus ojos ya no temblaban. «Acepto». Silencio. El aire cambió. «Haré lo que sea necesario. Pero salven a mi madre». Alejandro asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. «Entonces, comenzamos ahora». Clara frunció el ceño. «¿Ahora?» «Sí, porque desde este momento su vida ya no le pertenece completamente». Silencio. Y aunque Clara no lo entendía aún, algo dentro de ella sabía que era verdad. Mientras los médicos se preparaban para la cirugía, mientras su madre era llevada una vez más, mientras todo parecía avanzar hacia un punto sin retorno, Alejandro dijo algo más. Algo que quedó grabado en la mente de Clara. Lo que está a punto de comenzar no es un trabajo, es una prueba, y no todos sobreviven a ella. Las puertas del quirófano se cerraron lentamente. Ese sonido fue como un golpe seco dentro del pecho de Clara, un punto final, o tal vez un punto sin retorno. Clara se quedó de pie, mirando esa puerta como si pudiera atravesarla con la mirada, como si, de alguna forma, pudiera acompañar a su madre desde afuera, pero no podía. Y eso era lo más doloroso. El pasillo estaba casi vacío. Las luces frías del hospital hacían que todo pareciera más distante, más impersonal, más cruel. Clara se sentó lentamente. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza, sus dedos tensos. «Por favor», susurró. No sabía exactamente a quién hablaba. A Dios, al destino, a la vida. O tal vez a nadie. El reloj en la pared marcaba las 10:12, luego 10:27, luego 10:51. El tiempo avanzaba, pero para Clara no avanzaba de verdad. Cada minuto era una prueba, cada segundo una carga. Y lo peor era no saber. Su mente comenzó a trabajar, sin permiso, sin control, imágenes, pensamientos, escenarios, todos negativos, todos posibles. ¿Y si no sale bien? ¿Y si esta es la última vez? ¿Y si acepté demasiado tarde? Clara apretó los ojos con fuerza. No, no. Pero su mente no obedecía. Y entonces volvió. Más intensa, más cruel. La culpa.
Si hubiera conseguido ese trabajo antes, si no la hubiera dejado sola tantas veces, si hubiera tenido más dinero, sí, la palabra más peligrosa. Clara llevó sus manos al pecho, respiró hondo, y en medio de ese caos hizo una promesa, silenciosa, pero firme. Si ella sale de esta, haré lo que sea necesario, lo que sea. Y por primera vez no pensaba en ella. Las promesas hechas en momentos de dolor son las más peligrosas. La voz de Alejandro apareció nuevamente. Clara no se sorprendió esta vez, como si ya esperara que él estuviera ahí. ¿Por qué?, preguntó sin mirarlo. Porque suelen cumplirse. Clara giró lentamente. Yo no tengo opción. Siempre hay opción. No para mí. Silencio. Alejandro se sentó a su lado. Lo que aceptó no es solo un trabajo. Ya lo dijo. Pero no lo entendió. Clara lo miró. Entonces, explíquelo. Alejandro sostuvo su mirada. Va a perder cosas. Silencio. Tiempo. Libertad. Normalidad. Y eventualmente, partes de usted misma. Clara sintió un vacío en el estómago. ¿Qué tipo de trabajo es ese? Alejandro no respondió directamente. Uno donde las decisiones tienen consecuencias reales y donde equivocarse no siempre es una opción. El silencio volvió, más pesado, más incómodo. Todo esto, dijo Clara mirando el suelo, ¿vale la pena? Alejandro tardó en responder. Depende. ¿De qué? De lo que esté dispuesta a sacrificar. Clara cerró los ojos y pensó en una sola cosa, su madre. Las horas siguieron pasando, sin aviso, sin consuelo, sin respuestas. Clara ya no miraba el reloj, ya no pensaba en el tiempo, solo esperaba. Y esa espera era una forma de dolor. Las puertas se abrieron. Otra vez. Clara se levantó de inmediato. El médico salió. Su expresión era seria, pero no igual que antes. Doctor, silencio. Un segundo eterno. La cirugía terminó. Clara dejó de respirar. Y el médico la miró, y entonces dijo, sobrevivió. Clara no reaccionó de inmediato, como si su mente necesitara tiempo para entender. ¿Está viva? Sí. Y entonces todo salió. Las lágrimas, el aire contenido, el peso, todo. Clara cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Gracias, gracias, pero... La palabra lo cambió todo. Clara levantó la mirada. ¿Pero qué? El médico dudó. La situación es delicada. La cirugía fue solo el primer paso. Silencio. Necesitará cuidados constantes. Tratamiento continuo. Y su recuperación no está garantizada. Clara asintió lentamente. Ya no había sorpresa, solo aceptación. Entiendo, pero en el fondo sabía que no entendía del todo, porque esto apenas comenzaba. Alejandro se acercó. Cumplimos nuestra parte. Clara lo miró. Sí. Ahora le toca a usted. El aire volvió a cambiar. Esta noche, dijo Alejandro, comenzará su entrenamiento. Clara frunció el ceño. ¿Entrenamiento? Sí, no hay tiempo que perder. Pero mi madre estará bajo cuidado permanente. Eso también es parte del acuerdo. Clara miró hacia la sala donde estaba su madre. No puedo dejarla. Ya la dejó una vez. La frase fue directa, sin suavidad. Clara sintió el golpe. No es lo mismo. No. Ahora es más difícil. Clara cerró los ojos. Respiró hondo y asintió. Está bien. Dígame qué tengo que hacer. Y en ese momento cruzó una línea invisible. Alejandro la observó por unos segundos. Luego dijo, lo primero que debe entender es que no todos los sacrificios valen la pena. Y muy pronto, usted tendrá que descubrir si este fue uno de ellos. Clara caminó lentamente por el pasillo. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si su cuerpo se resistiera, como si algo dentro de ella gritara, no avances.
pero avanzó, porque ahora no tenía opción. Entró en la habitación. El sonido de las máquinas era constante, suave, pero inquietante, y ahí estaba su madre, inmóvil, conectada a cables, más frágil de lo que Clara jamás la había visto. Por un instante, Clara no pudo acercarse. Esa no era la mujer que recordaba, no era la mujer fuerte, no era la mujer que siempre encontraba una solución, no era la mujer que la protegía. Ahora era alguien que necesitaba ser protegida, totalmente, y esa realidad dolía más que cualquier otra cosa. Clara se acercó lentamente, tomó su mano, con cuidado, como si pudiera romperse. «Mamá». Su voz salió baja, casi en un susurro, pero suficiente. Los ojos de su madre se movieron levemente. Intentaron abrirse, y lo lograron. Sus miradas se encontraron, y en ese instante no hicieron falta palabras. Había miedo, había amor, había alivio, pero también había algo más, algo que ninguna de las dos quería decir. «Despedida». «Hija», susurró su madre. Clara apretó su mano. «Estoy aquí, todo está bien». Pero no lo estaba. Ambas lo sabían. «No», dijo su madre con dificultad. «No mientas». Silencio. «Yo sé que esto no termina aquí». Clara sintió que el pecho se le cerraba. «Van a cuidarte», dijo Clara. «Todo va a mejorar». Pero su voz no tenía la misma fuerza de antes. «¿Y tú?», preguntó su madre. Clara no respondió, no de inmediato, porque esa pregunta era la más difícil de todas. «Tengo que hacer algo», dijo finalmente Clara, «para que todo esto funcione». Su madre la observó fijamente. «¿Qué tipo de algo?». Clara dudó. Por primera vez desde que aceptó, sintió miedo de decirlo en voz alta. «¿Un trabajo? ¿El trabajo de la entrevista? No, algo diferente». El silencio se hizo más pesado, más denso. «No me gusta cómo suena eso», susurró su madre. «Hija». Su madre apretó ligeramente su mano. «Escúchame. Las cosas que parecen soluciones rápidas, raramente lo son». Clara sintió un nudo en la garganta. «No es una solución rápida». Entonces, ¿qué es? Clara no tenía una respuesta clara. Y eso lo decía todo. «No quiero que hagas algo que te destruya», continuó su madre. Cada palabra le costaba, pero aún así seguía hablando. «Ya hiciste demasiado por mí». Clara negó con la cabeza. «Nunca es demasiado». «Sí lo es, cuando te pierdes a ti misma». Esa frase quedó suspendida en el aire. Clara bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer. «No tengo otra opción». «Siempre hay otra opción». «No para salvarte». Silencio. Total. Su madre la miró, con una mezcla de orgullo y tristeza. «Entonces, lo harás por mí». Clara asintió, sin poder hablar. «Pero escúchame bien. No quiero que me salves, si eso significa perderte». Clara levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de dolor. «Ya me perdí el día que te vi caer». Silencio. Y esa vez, su madre no supo qué responder. Las máquinas seguían sonando. El tiempo seguía avanzando. Pero dentro de esa habitación, todo parecía suspendido. Clara apoyó su frente en la mano de su madre. «Voy a arreglar esto», susurró, más para ella que para su madre. «¿Vas a volver?», preguntó su madre. La pregunta fue simple, pero cargada de todo. Clara dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. «Sí, claro que sí», pero en el fondo no tenía certeza. Clara soltó su mano lentamente, muy lentamente, como si ese gesto fuera irreversible, como si ese momento definiera todo, y tal vez lo hacía. Antes de salir, Clara se giró. Su madre la estaba mirando, fijamente, sin parpadear, como si quisiera memorizar su rostro, y Clara hizo lo mismo.
porque en el fondo ambas sabían, nada volvería a ser igual. Clara salió de la habitación, la puerta se cerró, y ese sonido fue más doloroso que cualquier otro, porque no era solo una puerta, era una separación. Alejandro estaba esperando, como siempre. ¿Lista? Clara no respondió, solo asintió. Bien, porque lo que viene ahora va a poner a prueba todo lo que cree que es. Clara caminaba al lado de Alejandro, pero no sentía que estaba caminando. Era como si su cuerpo avanzara y su mente hubiera quedado atrás, en aquella habitación, con su madre. Cada paso que daba se sentía como una traición. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. Su voz era baja, cansada, distante. «A un lugar donde comenzará a entender», respondió Alejandro. «¿Entender qué? ¿En qué se ha convertido su vida?» Silencio. Y esa respuesta no trajo ningún alivio. Salieron del hospital. El mundo seguía igual. Autos pasando, personas caminando, conversaciones normales. Todo normal, excepto Clara, porque dentro de ella nada era normal. Clara miraba por la ventana del vehículo. Las calles pasaban rápidamente, pero ella no veía nada, no realmente. Su mente seguía en el pasado, en decisiones, en dudas, en miedo. ¿Hice lo correcto? La pregunta apareció, y esta vez no desapareció. Aún puede detenerse. La voz de Alejandro rompió el silencio. Clara giró lentamente. ¿Qué? Puede bajarse ahora. Puede volver. Y nadie la obligará a nada. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. ¿Está hablando en serio? Completamente. Clara miró la puerta del vehículo, luego la ventana, luego sus manos. Todo dentro de ella gritaba, ¡vuelve! Podía hacerlo, podía salir, podía regresar al hospital, podía quedarse con su madre, podía olvidar todo esto, pero entonces otra voz apareció. ¿Y después qué? Silencio. Esa pregunta lo destruyó todo. Después no tendría nada, susurró. Alejandro no respondió. No hacía falta. Clara ya lo había entendido. Clara cerró los ojos, respiró hondo y negó con la cabeza. No, ya tomé mi decisión. El vehículo siguió avanzando, y con eso, también su destino. El coche se detuvo frente a un edificio. No tenía nombre, no tenía señales, no tenía nada que lo hiciera destacar, y aún así imponía respeto. «Llegamos», dijo Alejandro. Clara salió lentamente, miró el lugar y sintió algo. Frío. ¿Qué es este lugar? Un punto de inicio, y para muchos, también un punto final. Clara lo miró, pero no preguntó más, porque en el fondo no quería saber. Entraron. El ambiente era diferente, silencioso, controlado, preciso. Personas caminaban con propósito, sin distracciones, sin emociones visibles. Clara sintió algo inmediato. Ella no pertenecía ahí. «Observe bien», dijo Alejandro. Clara miró a su alrededor. «¿Qué debo ver?» Personas que ya tomaron su misma decisión y que pagaron el precio. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Clara observó sus rostros, serios, fríos, distantes. No había sonrisas, no había alivio, solo había control, y eso la asustó. «No parecen felices». La frase salió sin filtro. Alejandro respondió sin dudar. «No están aquí para ser felices, están aquí para ser necesarios». Silencio, pesado. Clara sintió que algo dentro de ella empezaba a ceder. «Yo no soy como ellos». «Aún no». La respuesta fue inmediata, fría, real. «A partir de ahora», dijo Alejandro, «su vida anterior queda atrás». Clara apretó los puños. «No, mi madre no queda atrás». Alejandro la observó. «Eso dependerá de usted». Una mujer se acercó, postura firme, mirada directa. «Sala 3, evaluación inicial». Clara frunció el ceño. «¿Evaluación de qué?»
De usted. Todo empieza ahora. Clara sintió el corazón acelerarse. ¿Y si no paso? La mujer la miró sin emoción. Entonces todo esto habrá sido en vano. Clara respiró hondo. Miró hacia atrás, como si esperara ver algo, pero no había nada. Ni hospital, ni su madre, ni su vida anterior. Solo había adelante. Clara dio el primer paso hacia la sala, y en ese momento, sin saberlo, cruzó la línea definitiva, porque lo que estaba a punto de enfrentar no iba a probar sus habilidades, iba a probar cuánto estaba dispuesta a perder. La puerta se cerró detrás de Clara, un sonido seco, definitivo. La sala era extrañamente simple: una mesa, 2 sillas, una luz blanca directamente sobre el centro. Nada más. Y aún así, se sentía más intimidante que cualquier otro lugar. Siéntese. La voz vino desde la sombra. Clara no había visto a nadie entrar, pero ahí estaba, un hombre, de pie, observándola. Clara se sentó lentamente. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué es esto? Silencio. Su evaluación. El hombre se sentó frente a ella. Abrió una carpeta. Nombre: Clara Mendoza. Edad: 27. ¿Motivo por el que está aquí? Clara dudó. Necesito el trabajo. El hombre negó levemente. Respuesta incorrecta. Silencio. Intente de nuevo. Clara tragó saliva. Estoy aquí porque quiero salvar a mi madre. El hombre la miró fijamente. Mejor, pero aún incompleto. El aire se volvió más pesado. Está aquí porque eligió sacrificar su vida por otra. Silencio. Y ahora queremos saber hasta dónde está dispuesta a llegar. ¿Moriría por ella? Preguntó directamente. Clara no dudó. ¿Sí? ¿Mataría por ella? Silencio. El mundo se detuvo. Clara no respondió. No podía. Esa es la diferencia entre intención y realidad. ¿Qué pasaría si para salvar a su madre tuviera que perjudicar a otra persona? Clara sintió un nudo en el estómago. No había respuesta correcta. Piénselo bien, continuó el hombre, porque ese tipo de decisiones, pausa, definen quién sigue y quién no. Clara cerró los ojos y la vio, su madre, sonriendo. Antes de todo, yo no soy ese tipo de persona. El hombre respondió de inmediato. Entonces este no es su lugar. Clara sintió algo romperse dentro. No puedo perderla. Su voz temblaba. Entonces responda. Silencio, largo, doloroso. Sí. La palabra salió débil, pero salió. El hombre la observó por unos segundos. Interesante. Cerró la carpeta. Acaba de cruzar otra línea. Clara sintió un vacío, porque sabía que no había vuelta atrás. Escuche bien, Clara, dijo el hombre. Aquí no entrenamos buenas personas. Entrenamos personas útiles. Silencio. Y eso no siempre es lo mismo. La puerta se abrió. Siguiente fase. Clara se levantó. Sus piernas temblaban, pero avanzó, porque ya no sabía hacer otra cosa. El pasillo parecía más largo ahora, más oscuro, más pesado. Cada paso era una versión de ella misma, quedando atrás. Alejandro estaba esperando. Pasó. Clara no respondió. Ahora viene lo real. Su primera misión. El corazón de Clara se aceleró. ¿Misión? Sí. Y es más simple de lo que cree. Alejandro le entregó un sobre. Léalo. Clara lo abrió. Sus manos temblaban. Dentro había una dirección y una foto. Clara miró la imagen y su expresión cambió. No, susurró. Esto no. Levantó la mirada. Esto está mal. Alejandro no reaccionó. Esto es necesario. ¿Qué tengo que hacer? Ir, pausa, y tomar una decisión. Silencio. ¿Qué tipo de decisión? Alejandro la miró fijamente. La misma de siempre. Clara entendió. No necesitaba más detalles, porque el problema no era la tarea, era lo que implicaba. ¿Y si no lo hago? Entonces todo termina.
Clara pensó en ella, en la cama del hospital, en su respiración, en su fragilidad. Y entonces todo se volvió claro. Clara levantó la mirada. «Lo haré». Su voz ya no temblaba. Y eso era lo más preocupante. Alejandro asintió. «Bien. Porque lo que está a punto de hacer definirá si todo esto valió la pena». La dirección la llevó a un barrio silencioso. Demasiado silencioso. Clara bajó del vehículo con el sobre aún en la mano. El aire se sentía pesado, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Miró la foto nuevamente. Un hombre, edad media, apariencia común, nada destacable. Y aún así, él era el centro de todo. La instrucción era simple, dolorosamente simple. Observe, espere, decida. Nada más, ninguna explicación, ningún contexto. Pero Clara ya entendía. Esto nunca fue sobre instrucciones claras. Era sobre lo que ella estaba dispuesta a hacer sin ellas. Se sentó frente al edificio. El tiempo volvió a jugar en su contra. Minutos que parecían horas. Cada persona que pasaba parecía sospechosa. Cada movimiento, una señal. Pero nada ocurría. «Puedes irte». La voz apareció dentro de ella. «Todavía puedes detener esto». Pero otra voz respondió: «Y perderlo todo». Clara cerró los ojos, respiró hondo. No, no podía volver atrás. La puerta se abrió. El hombre salió, exactamente como en la foto. Caminaba tranquilo, sin prisa, sin miedo, y eso lo hacía más difícil. Clara se levantó lentamente, sus piernas temblaban, su corazón latía con fuerza. Pausa. Podía hacerlo, podía acercarse, podía cumplir, podía cruzar la última línea, pero algo la detuvo. Su madre, en la cama, diciendo: «No quiero que te pierdas». Esa frase volvió con fuerza, como un golpe, como una advertencia. Clara dio un paso, luego se detuvo, miró al hombre, luego al suelo, luego al cielo, y en ese momento entendió algo. «No». La palabra salió firme. Clara dio un paso atrás. «No voy a hacer esto». El hombre ni siquiera la había notado, y eso la liberó aún más. El teléfono vibró. Clara lo sacó lentamente. Un mensaje. Decisión registrada. Su corazón se aceleró. Resultado: reprobada. Silencio. Otro mensaje llegó. Más frío, más directo. Los beneficios serán retirados. Clara sintió el golpe, como si el mundo se derrumbara otra vez. Clara cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez, en mucho tiempo, no sintió miedo, solo certeza. «Prefiero perderlo todo», susurró, «antes que perderme a mí misma». Y en ese instante, algo cambió. Entonces pasó la prueba. La voz vino desde atrás. Clara se giró. Alejandro, que nunca se trató de hacerlo. Se trataba de ver si aún podía negarse. Clara sintió que el mundo se reorganizaba. Todo esto fue una evaluación. Pausa. Desde el principio, desde la entrevista, desde la llamada, desde la ambulancia, silencio total. Buscamos personas que no se rompan, pero tampoco se pierdan. Clara no sabía qué decir. La mayoría falla, porque hace lo que se le ordena. Usted no lo hizo. Alejandro dio un paso adelante. Y eso la hace diferente. Su madre seguirá recibiendo tratamiento. Clara sintió que el aire volvía. ¿De verdad? Sí, sin condiciones. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Clara miró al suelo, luego al cielo, luego a sus manos. Seguían siendo suyas. Y eso era suficiente, porque al final, no todas las oportunidades son bendiciones, y no todas las pérdidas son derrotas. A veces, lo único que realmente importa es no perder quién eres cuando todo lo demás está en juego.